Si bien, amigos de BPI, realizamos este contacto en vivo y directo desde el auditorio Ángel Cervini de la sede de Fede Cámaras aquí en Caracas, donde justamente en este momento el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, realiza un pronunciamiento ante el sector gremial y empresarial de todo el país, también en compañía del presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal. Nosotros vamos a dejarlos con declaraciones del presidente encargado de la República, Juan Guaidó. A las tentaciones del camino fácil, que también ha habido que resistir, que algunos tomaron, y hay que decirlo también, y que somos conscientes de eso. Pero también debemos decir que resistió el gen republicano de país democrático, porque si no, no estuviéramos aquí. El de emprendimiento del venezolano. Creo que hoy queda absolutamente reivindicado, paradójicamente. Creo que tratar de estigmatizar a la empresa, a la industria, a los empresarios, creo que hoy queda absolutamente reivindicado no solamente la propiedad privada, sino la industria, la empresa, el generar empleos, el generar riqueza. Y creo que eso es un valor que debemos sin duda rescatar, que debemos tener muy claramente. Y que el necesario rescate económico y que el necesario desarrollo del Plan País, aquí nos acompaña Juan Andrés Mejía, que está coordinando esa comisión por parte del Parlamento, va a venir necesariamente de la mano de la empresa privada, un pilar fundamental de desarrollo de cualquier sociedad, de generar, insisto, el empleo necesario hoy, porque tampoco es cierto que el venezolano quiera vivir de un subsidio, que hoy lo llaman CLAP, que hoy lo llaman, que solamente ha ido mutando. Antes era Fedeval, antes era Mercal, y la única diferencia que ha habido es en manos de quién estaba la mafia, y es la verdad. Luego de haber destruido el campo, luego de haber expropiado, luego de haber destruido el aparato productivo, entonces ahora quieren hacer depender al venezolano de un subsidio, con lo cual queda medianamente claro que el venezolano quiere vivir de su sueldo, de sus ingresos, de su esfuerzo, de su trabajo, dignamente. Nadie hace una cola por gusto. Nadie va y protesta por gas porque quiere, sino por necesidad. Y esa necesidad debe ser solventada no solamente con la emergencia económica y la ayuda humanitaria que estamos gestionando, sino, insisto, con el desarrollo de un plan país. Cuando determinamos las tres etapas y hablamos del cese de la usurpación, del y cuando hablamos de esas tres etapas, también tiene que ver con cada una de las etapas de desarrollo para reconstruir. Evidentemente no podemos rescatar el campo, no podemos rescatar la industria sin seguridad jurídica, por ejemplo. Porque la expectativa de cambio ya es un aliciente. La expectativa de cambio y de mejora ya es un elemento fundamental. Algunos lo llaman esperanza. O hablamos de la expectativa temprana. Pero se siente con ganas, ¿no? Pero en la etapa de cese de usurpación, estableciendo un gobierno de transición, tiene que venir acompañado precisamente de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, que va a dar confianza a la inversión, que va a dar confianza a que va a poder recuperar también su inversión en unas reglas de juego claras. Entonces, cuando hablamos del cese de usurpación, es que cese el atropello, es que cese la persecución, es que cese el hostigamiento a los que producen, es que cese la persecución a los que están dignamente sudando de su trabajo y resistiendo con su empresa. Cuando hablamos del gobierno de transición es colocar los elementos para estabilizar, para corregir, no solamente para atender la emergencia humanitaria, y va a tener que ver inmediatamente con, sin duda, la empresa privada, porque hay que garantizar suministro, que garantizar y estabilizar la economía que permita gobernabilidad. Es lo que hablamos cuando generamos también un gobierno de transición. La suficiente gobernabilidad sustentada en estabilidad que permita reinstitucionalizar, poner los valores democráticos donde van, meritocracia, esfuerzo, trabajo, entre otras cosas,
para tener entonces una elección realmente libre, que abra las puertas a la competitividad, que abra las puertas al desarrollo, que abra las puertas en definitiva a ese país próspero, productivo, amable, que todos, insisto, no solamente recordamos, sino anhelamos, y cada uno, sobre todo los que están aquí hoy, ponen su grano de arena y su bloque donde va para construir con firmeza esos valores democráticos y recuperarlos claramente. Así que los próximos días serán de retos. Ya el régimen empieza a atacar o contraatacar. Casualmente ya no tienen la capacidad política ni de movilización, pero generan incertidumbre. Estas reuniones son importantes para generar certidumbres, para generar certezas. En el mar de ansiedad que a veces también recorre el país. Bueno, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Cuál es la próxima movilización? ¿Cuándo acaba esto? Son las preguntas naturales, ¿verdad? Son las obvias, además. Y a mí me encantaría que había sido ayer, antier, hace años, o que nunca tuviera que haber vivido en dictadura. Para mí habría sido ideal. Y para todos los que estamos aquí también, seguramente. Pero nos tocó esta etapa. E insisto, no ha sido de gratis el llegar aquí. Reconozco el sacrificio de cientos de presos políticos, de cientos de empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, de cientos de trabajadores que han tenido que caminar largos kilómetros por la frontera. Y digo esto porque debemos sentar las bases entonces definitivamente de ese tejido, no solamente social, de respeto a los diferentes sectores, de entendimiento, sino también empresarial. También que nos dé pie a sostener la democracia, a sostener las libertades. Es fundamental. Y aquí vale la pena preguntarse qué aprendimos como sociedad, como empresarios estos 20 años. ¿Qué aprendimos? Luego del deterioro absoluto del Estado de Derecho, del irrespeto constante a las instituciones, del respeto constante a la forma y a la norma. Y es una pregunta importante y trascendente para cada uno, desde su sector, desde su espacio. No solamente, por ahí veo el diputado también, Paparoni, está ayudándonos con todo el tema de finanzas. Y lo digo porque la democracia, y lo hemos visto, no es un regalo. La dimos por sentada en algún momento y con creces dramáticamente la perdimos. Entonces, uno, tenemos que aprender que no es un tema etéreo como sociedad, que el respeto al protocolo, a la norma, a la regla, es fundamental para la convivencia como ciudadanos. Fundamental. Yo recuerdo, estaba muy niño, pero reíamos que alguien se saltara el protocolo. Nos parecía simpático. Mira, es más cercano. Como si para ser más cercano, más humano o más empático, tenemos que respetar al otro. No es necesario. Entonces, como sociedad es importante esa empatía, esa cercanía, pero siempre respetando las reglas básicas de juego. Y hago un llamado aquí hoy, como ejercicio. Temprano me reuní con algunos ministros que estuvieron con Chávez en algún momento. Y hubo algunos comentarios o algunos elementos. Y me pregunté, bueno, ¿hemos aprendido entonces de tolerancia en estos años? ¿Va a ser necesaria o no la tolerancia en el futuro? Es importante también rescatar esos valores. Y todo en su lugar, por supuesto. No es olvido, no es impunidad. No se está hablando de eso cuando hablamos de amnistía y garantías. Es justicia, pero mirando hacia el futuro y el rol de cada uno en este momento en sociedad.
Así que como hemos venido pidiendo reiteradamente en todos los espacios, en la academia, con los sindicatos, con los estudiantes, hemos hecho un gran esfuerzo para reunirnos con todos los sectores. También tenemos peticiones a los empresarios, que hoy agradecemos además este valiente paso que dan. Hay muchos otros que no lo han dado, en algunos casos por miedo, y lo entiendo. Mucho más poderoso en bloques, mucho más poderoso como estructura, para contener los embates que sabemos que han existido durante años. No estamos desconociendo la arremetida brutal que ha tenido y sin piedad un régimen, no solamente con los empresarios, con los medios de comunicación, con los estudiantes, con los sindicatos, con los gremios, con todo el que se atienda o que se atreva a levantar la voz. Hoy hablamos también con algunos alcaldes y está siempre la constante tensión de qué va a reaccionar o cómo va a reaccionar el régimen. Yo les digo algo, le he dedicado muy poco a hablar ya de lo que queda de esa estructura política, no porque la desconozca, o no porque no exista, o no porque no esté ahí todavía generando embates a nuestra sociedad, a nuestra economía, a nuestro esquema democrático, sino porque cada vez más empezamos a hablar de futuro. Y si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente, con respeto pero con fuerza. Porque ya se va haciendo urgente la participación. Y hemos visto ya a un general, a unos sargentos, y ya la petición en este punto va haciendo que lo hagan en bloque también. Es mucho más poderoso que digan, sí, podemos aceptar la ayuda humanitaria. La información que hay es que el debate ahora es que si se la roban o no. No es exactamente lo que estamos pensando. Pero ya sabemos qué pasa cuando entra por esos canales. Ya en este momento hay millones de euros en ayuda humanitaria que recibió el régimen a través de algunas fundaciones, o mejor dicho, algunos organismos. Y se está perdiendo en galpones, como se perdió comida en algún momento en los puertos, como se perdió la importación, porque el negocio no era bienes y servicios, satisfacer al ciudadano, era comprar con sobreprecio, entre otras cosas. Esta ayuda que pretende ingresar, señores, de las Fuerzas Armadas, es para su mamá, para su hermana, para su hijo y para 300.000 venezolanos que están al borde de la muerte por no tener insulina o una bolsa de diálisis peritoneal urgente, por lo cual si no estaría sentenciado a muerte. Que esto es producto de haber destruido el aparato productivo nacional, que mucho de eso debería estarse produciendo en Venezuela, que mucho de eso debería estar generándose en nuestro país, generando ingresos, generando divisas, generando puestos de empleo. Y por la soberbia que pareciera que hoy sigue azotando Miraflores, que pareciera el único bloqueo real que existe en Venezuela, el de la soberbia de un grupo cada vez más pequeño, reducido y aislado que envuelve el Palacio de Gobierno, como si utilizar la banda lo hiciera presidente, o como si ocupar Miraflores lo hiciera mandatario de algo. La verdad no es así. No tienen la legitimidad, la legalidad o ni siquiera el respaldo y la idea de la dirección donde debe tomar nuestro país. Y para nosotros ocupar ese espacio que nos lo da la Constitución, vamos a requerir del compás de todos para muy pronto poder ejercer plenamente esas funciones que nos lleven a que cese la usurpación, a construir ese gobierno de transición y a procurar elecciones libres muy pronto. Y para concluir, ya tenemos varias reuniones pendientes con los distintos sectores. Yo les pido varios elementos. Lo primero es poder llevar el plan país a cada uno de sus estados y a la construcción colaborativa de ese elemento y el aterrizaje
que debemos de darlo. Que empecemos a pensar ya, que tengamos el feliz pensamiento de qué pasa cuando el día de mañana cese la usurpación y debamos nosotros iniciar ese gobierno de transición. ¿Cuál va a ser el rol de cada uno de ustedes en ese proceso? ¿Cuál va a ser el rol de cada uno de nosotros para estabilizar, generar gobernabilidad, producir tranquila y libremente? Yo he hablado con muchos de ustedes y nos dicen, y hemos hablado, mira, yo lo que quiero es que me dejen trabajar tranquilo. ¿Sí o no? Y ese es el venezolano, además. Con el simple hecho de tener hoy esta expectativa de cambio, hoy nos levantamos con más ganas, con más fuerza, con más certeza. Ya la sonrisa que yo hablaba al principio de año, de que era simplemente por resistencia, porque no nos han quebrado la moral y no lo van a hacer, se ha convertido en volver a pensar en reinvertir, volver a pensar en volver a traer capital, en recuperar parte del talento humano que se ha ido. Y estoy seguro de que ese levantamiento que veo muy pronto, y pensemos, las primeras 48 horas, los primeros 30 días, el primer año, cuáles son las áreas de interés, cuáles son las áreas requeridas de inversión y atención primaria, cuánto podemos nosotros beneficiar socialmente a tantos venezolanos que hoy quieren e insisten y creen y avanzan y ven a su Venezuela renacer, y que esa esperanza que hoy sentimos se materialice, que no nos dejemos permear nunca más por la división, por el odio. Tenemos los espacios, los hemos creado, importante hoy mantenerlos, importante hoy articularlos, cohesionarlos. Parte del deterioro de la democracia vino con el deterioro de las instituciones. La institución Fede Cámaras y de las cámaras, y de todo, debe fortalecerse. No puede otra vez permitirse que se permee y que se destruya ese tejido social y empresarial. Así que creo que es importante también ese elemento de estos 20 años. La democracia, nuestra calidad de vida, se vino al piso con el deterioro de nuestras instituciones. Así que en ese periodo también de transición, pensemos cómo va a ser la transición entonces en las empresas, a fortalecerlas, a que tengan responsabilidad social, a que tengan el aporte, claro que lo han hecho en todo momento, y que nos han apoyado y se han apoyado mutuamente. Así que esa sonrisa que tenemos hoy, esa expectativa, se materialice muy pronto en esos sueños de país, de victoria, de futuro, y de que pronto vamos a tener esa Venezuela próspera, soñada y casi aclamada hoy, ya no solamente por venezolanos en Venezuela, sino por el mundo entero. Es inédito el proceso que estamos viviendo, de reconocimiento del mundo, de reconocimiento popular, y debemos responsablemente entonces asumir este proceso. Entiendo la dimensión del reto que me toca en lo personal, en lo político. Dimensionar ese alcance, pero también lo he dicho muy claramente, que el primer elemento que teníamos, porque les digo algo adicional, los problemas que teníamos el 5 de enero, esta es la mala noticia de hoy, los tenemos hoy, es la verdad. Pero esa pega social que nos ha ido acercando, que nos ha ido uniendo, es la esperanza. Es que definitivamente estábamos ahí, queríamos creer en nuestro país y hoy no tenemos ninguna excusa para no hacerlo. Todo lo contrario, tenemos todos los argumentos para hacerlo, para lograrlo y para muy pronto rescatar Venezuela, para muy pronto rescatar nuestro país y hacerlo pleno, productivo y sobre todo feliz. Esa Venezuela feliz que todos queremos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos, Junta Directiva, por el atrevimiento, por la fuerza, por la claridad, por insistir, por nunca desistir y porque estoy seguro de que esta es la Venezuela que queremos, que merecemos y que vamos a construir. Muchas gracias.
Bien, de esta manera el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, se despide tras dar un discurso en el auditorio Ángel Cervini de la sede de Fedecámaras aquí en Caracas. Entre su discurso, él insistía a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, la cual señaló también serviría para beneficiar a los mismos funcionarios militares y a los familiares de los cuerpos castrenses. Él también alentó a los sectores empresariales a compartir el Plan País presentado ante los ciudadanos y distribuirlos en todas las regiones del país. Este anuncio se realiza a escasas horas de que la Asamblea Nacional de Venezuela sesionara para debatir, entre otros puntos, el ingreso de la ayuda humanitaria que ya ha llegado a varios centros de acopio en la frontera con Venezuela. Reiteramos, uno de ellos se encuentra en la ciudad de Cúcuta y otro en la frontera con Brasil. También días antes él señalaba que otro de los puntos de acopio se encuentra en las islas del Caribe. Bien, vemos que el presidente encargado se retrata con varios sectores gremiales y empresariales de las distintas regiones del país. Nosotros vamos a tratar de tener las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó. Estamos en vivo y directo desde el auditorio Ángel Cervini de la sede de Fedecámaras aquí en la ciudad de Caracas. Dígame. Sí, bien. Esta declaración del presidente encargado Juan Guaidó se genera en paralelo a la sesión que se realiza actualmente en el Palacio Federal Legislativo. A esta hora pues tenemos entendido que los constituyentes están en el salón protocolar de la Asamblea Nacional sesionando. Hasta el momento desconocemos, pero el diputado a la Asamblea Nacional de Henry Ramos Ayub había alertado en la plenaria de diputados que la constituyente en horas de la tarde de este martes podría sesionar para levantar o para ejecutar la disolución del Parlamento de la República. Es importante recordar que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, hasta el día de hoy cuenta con el respaldo de más de 40 países del mundo y también con el respaldo de varias organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones internacionales. Vamos a tratar de establecer contacto directo con el presidente encargado de Juan Guaidó, que se encuentra a esta hora en vivo y directo, como lo pueden apreciar en las imágenes de BPI TV.
desde el auditorio Ángel Cervini de Fede Cámaras. Bien, quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal en vivo de BPI TV, lo que observan en sus imágenes es al presidente, el encuentro del presidente encargado de la República, Juan Guaidó, quien se dirigió hace breves minutos al gremio empresarial en presencia del presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal. Él emitía esta declaración en donde instaba a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Vamos a escuchar sonido del presidente encargado, Juan Guaidó. Una empresa fuerte que genere empleo, que genere dividendos a la nación, que genere oportunidades de seguridad social, que genere la oportunidad de justicia social, que genere la oportunidad de lo que genera un entramado fuerte empresarial que dé sustento a un país. Creo que es claro la destrucción del aparato industrial nacional, producto del ataque, producto de las expropiaciones, producto del robo que ha sufrido el sector. Yo creo que es muy importante, para empezar, el respeto a la seguridad jurídica, a que puedan estabilizar la producción, para que puedan tener la certeza de que lo que usted invierte puede ser producto de su trabajo ganado de nuevo, que podemos tener un retorno de la inversión, que podemos tener estabilidad. No estoy hablando solo, por cierto, cuando hablamos de esto también podemos hacer memoria, por ejemplo, de las empresas básicas, que si bien son parte del Estado, hemos visto cómo las han quebrado también. Así que ha sido un modelo que bueno, hoy ya estamos trabajando en eso. Hoy anunciarían. Lo vamos a anunciar en los próximos días. Pero estaría confirmado. En los próximos días anunciaremos. En los próximos días anunciaremos los nombres de las distintas directivas. Una precisión en relación al dinero. No, nosotros no tenemos ninguna reunión prevista de esos países. Ellos tienen una iniciativa que creo que ha quedado clara de parte de la oposición, que para ningún tipo de falso diálogo nos vamos a prestar, simplemente para lograr el cese de la usurpación, que ya queda clara y meridianamente la postura que hemos tenido como Parlamento, como presidente encargado y como movilización social. En Estados Unidos se está planteando que parte de los recursos que ya se están recibiendo por venta de petróleo pasen a unas cuentas que serían manejadas por este gobierno, no de encargado. O sea, básicamente esto con ese entramado legal. Es importante la pregunta. En primera instancia, en primera fase, porque sigue secuestrada la burocracia del país, sigue secuestrado el régimen, seguimos en un estado de dictadura en Venezuela, hay una fase de protección de activos. Una vez se tenga el entramado, la burocracia necesaria para poder movilizar parte de estos recursos, que pase por un proceso de transparencia, de rendición de cuentas, necesario de cualquier fondo público, a diferencia de lo que hemos vivido en Venezuela durante los últimos años, que hacen uso discrecional de los recursos, que ha terminado en la pérdida patrimonial de casi 400.000 millones de dólares, entonces llegaremos a una fase de poder utilizar ese dinero para atender inicialmente la emergencia, reactivar el aparato productivo y poder estabilizar al país. Los pagos de los cargamentos de combustible que están. Mira, entiendo la duda que hay de la convocatoria de elección parlamentaria, pero voy a poner un solo ejemplo. ¿El 20 de mayo existió? No existió el 20 de mayo. Hoy lo desconoce el mundo, lo desconoce Venezuela. Entonces creo que no solamente sería una torpeza política y una soberbia sin sentido, y si ya fue un suicidio político el haber empujado una elección o una farsa como el 20 de mayo, no quiero imaginarme en este momento de respaldo masivo, popular, al cambio en Venezuela, lo que significaría para un pequeño grupo enquistado en Miraflores, usurpando los beneficios, la consecuencia social que tendría. Y tendría que responderle muy fuertemente al pueblo de Venezuela. En esta iniciativa de Uruguay y México, señor Guaidó, ¿sería su persona y el Parlamento? El cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. ¿Cuál sería la respuesta inmediata en caso de la disolución definitiva de la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería la respuesta inmediata en caso de la disolución definitiva de la Asamblea Nacional para BPI? Mira, la iglesia no es la religión, ¿no? Así que creo que no tiene ninguna posibilidad de anular un sentimiento de cambio nacional. Bien, eran palabras del presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Él
pues respondía al equipo de BPI en vivo y directo desde la sede de Fede Cámaras, que en el caso dado de que se genere la disolución inmediata de la Asamblea Nacional mediante sesión o decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, puede ser, hizo un llamado a aló, sí. Estamos en vivo y directo para BPI TV. Lo que observaban eran las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó. Él respondía directamente al equipo de BPI TV sobre la sesión que se genera a esta hora en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se podría decretar la disolución definitiva de la Asamblea Nacional, según lo alertaba horas antes en sesión en la plenaria de la Cámara de Diputados el parlamentario Henry Ramos Ayub. Minutos antes de este pronunciamiento para las cámaras de BPI, el presidente Guaidó se dirigió, disculpen, a los gremios empresariales de las distintas regiones del país, a quienes instó a replicar el plan país en los distintos estados de Venezuela. También reiteró una vez más su llamado a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera, que ya se encuentra en 3 puntos específicos de la frontera con Venezuela. Uno de ellos es la ciudad de Cúcuta, donde ya está desplegado un centro de acopio, otro en la frontera con Brasil y otro en una de las islas del Caribe, la cual no quiso detallar días antes. Esta declaración, este encuentro con el sector empresarial en la sede de Fede Cámaras en el auditorio Ángel Cervini de Caracas se genera luego, horas después de que la Asamblea Nacional debatiera una ley sobre el proceso de envío de ayuda humanitaria hacia nuestro país. Una situación que ha generado expectativa entre los venezolanos y los más de 300.000 pacientes que se encuentran en riesgo de morir, ya como lo anunciaba el presidente encargado Juan Guaidó en su última movilización realizada y efectuada en la avenida principal de las Mercedes. Pues el país está a la expectativa y a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días en la frontera colombo-venezolana, ya que del otro lado de nuestro país se encuentra la ayuda humanitaria donada por Colombia, el gobierno colombiano y organizaciones dependientes del gobierno estadounidense. Es la información que tenemos a esta hora desde el auditorio Ángel Cervini en la sede de Fede Cámaras. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.